Dicen que hay luces en los bosques que no provienen del sol, ni de las luciérnagas, ni del fuego humano. Luces que aparecen solo cuando alguien ha perdido tanto, que el universo decide mostrarle un camino distinto. Esa noche clara, una mujer que había enterrado al amor de su vida hacía poco más de un año, vio un destello entre los árboles detrás de su cabaña. No era un reflejo, no era un sueño. Era una chispa, un parpadeo de algo que parecía llamarla por su nombre. Durante semanas había vivido en silencio, con la casa llena de recuerdos y la cama fría de ausencia. Pero aquella luz rompió algo dentro de ella. Una parte que llevaba meses dormida comenzó a despertar. Salió sin abrigo, sin linterna, solo con el corazón latiendo con fuerza. El bosque estaba húmedo, vivo, respirando. Las hojas crujían bajo sus pasos. El viento murmuraba cosas que no se podían entender. Y sin saber por qué, Clara siguió aquel destello, como si detrás de él estuviera la única respuesta que necesitaba para seguir respirando. No sabía que ese camino la llevaría a descubrir un tesoro que ningún oro puede comprar. Un tesoro invisible, escondido entre raíces, memorias y lágrimas secas. Una revelación capaz de cambiarlo todo, su dolor, su culpa y el sentido mismo de su vida. Porque a veces lo más valioso no brilla con luz propia. A veces solo se deja ver, cuando una alma decide seguir el destello correcto. Cuando la oscuridad se instala en la vida de alguien, cualquier luz puede parecer una promesa. Y para Clara, aquella viuda que creía haberlo perdido todo, el bosque se convirtió en el escenario de un misterio que la haría renacer. Pero antes de contarte lo que encontró, déjame invitarte a algo. Si te gustan las historias donde el alma humana se desnuda frente al destino, donde la pérdida se convierte en fuerza y donde los secretos se esconden en los lugares más inesperados, suscríbete a este canal, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite recordar que aún existen milagros silenciosos. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos estás mirando? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Quizás tú también tengas un bosque cerca, un lugar donde las sombras guardan verdades que esperan ser descubiertas. Clara no era una mujer débil, pero había olvidado lo que significaba tener esperanza. Desde la muerte de su esposo, cada día era igual. Café frío, silencios eternos y fotografías que no decían nada. Hasta esa noche, la noche en que una luz temblorosa cruzó el bosque y la obligó a salir de casa por primera vez en meses. Lo que comenzó como curiosidad se transformó en un viaje hacia lo desconocido. Un viaje hacia algo que no podía verse ni tocarse, pero que tenía el poder de cambiarlo todo. Y ahora, acompáñame, porque lo que Clara encontró entre los árboles no era un tesoro de oro, sino una verdad enterrada en el corazón del tiempo. El reloj marcaba las 11:40 cuando Clara se levantó del sofá por primera vez en horas. Afuera, la lluvia había cesado, dejando tras de sí un silencio denso, casi líquido. Las gotas que aún caían del tejado parecían marcar un compás lento sobre la madera, y en ese ritmo monótono ella sintió por primera vez en mucho tiempo algo distinto al vacío. La chimenea se había apagado, el fuego se había rendido, igual que ella lo había hecho hace meses. Desde que Julián murió, nada tenía forma. Las horas no eran horas, eran huecos. Los días pasaban como si el mundo girara sin invitarla a moverse con él. Pero esa noche, algo diferente ocurrió. Mientras recogía una manta caída, vio por la ventana un destello entre los árboles. Fue apenas un segundo. Una luz blanca, pequeña, titilante, que se movía entre la niebla del bosque. Podría haber sido el reflejo de un coche, una linterna, o incluso una ilusión. Pero había algo en esa luz, algo que parecía mirarla, esperarla. Clara se quedó quieta, observando. Durante años, su esposo le había hablado de señales,
de cómo la vida, a veces, encontraba formas extrañas de comunicarse. El universo no habla con palabras claras, solía decirle. Habla con lo que te hace temblar, y esa luz la hizo temblar. Sin pensarlo demasiado, tomó un abrigo, unas botas viejas, y salió. El aire era frío y cortante, con ese olor a tierra mojada que siempre le recordaba su infancia. Caminó despacio, con una mezcla de miedo y curiosidad, mientras el bosque se abría ante ella como una sombra viva. Los árboles eran altos, y sus ramas, al moverse con el viento, parecían susurrar algo que ella no entendía. Cada paso sobre el suelo húmedo producía un sonido hueco, como si el bosque respirara bajo sus pies. El destello apareció de nuevo, un poco más lejos. Clara lo siguió. Por un momento recordó las historias que su abuela contaba. Luces que guiaban a los vivos hacia los muertos, espíritus que regresaban para despedirse, señales que solo aparecían a quienes ya habían sufrido demasiado. Sonrió con ironía. Si eso era cierto, entonces ella era el blanco perfecto. Avanzó por un sendero estrecho, cubierto de hojas podridas y raíces retorcidas. Cada tanto se detenía para mirar atrás, pero la casa había desaparecido de su vista. Lo único que quedaba era el rumor del viento y esa luz que no dejaba de moverse. El miedo empezó a mezclarse con una sensación extraña, una calma nueva, casi dulce. Hacía mucho que no sentía el corazón latir con tanta fuerza, no por dolor, sino por algo parecido a la vida. Julián, susurró sin darse cuenta. Su voz se perdió entre los árboles. No esperaba respuesta, y sin embargo, cuando el destello volvió a brillar, lo hizo justo después de pronunciar su nombre, como si algo o alguien la hubiese escuchado. El camino descendía hasta un pequeño claro cubierto de neblina. En el centro había una cabaña vieja, de madera oscura y tejado hundido. Clara recordó haber pasado por allí cuando era niña. Decían que un hombre vivía solo, rodeado de libros y relojes. Un relojero, lo llamaban. Nadie supo nunca qué fue de él. El brillo provenía de allí, de una rendija bajo la puerta. Clara se acercó con el corazón latiendo en la garganta. La puerta crujió cuando la empujó. Adentro, el aire estaba lleno de polvo y olor a aceite viejo. Había estanterías cubiertas de telarañas, una mesa con herramientas oxidadas y, sobre todo, silencio. Un silencio que parecía esperar algo. El destello volvió a aparecer, esta vez más intenso, filtrándose entre las tablas del suelo. Clara se arrodilló y pasó la mano sobre la madera. El tacto era frío, casi helado. Notó una hendidura, una tabla suelta. Tiró de ella y el sonido de los clavos viejos rompiéndose resonó en toda la habitación. Debajo, escondida entre tierra y raíces secas, había una caja pequeña, metálica, con un lazo azul atado en torno a ella. El color era extraño, no se había desteñido, como si el tiempo no hubiese pasado por allí. Clara la levantó con cuidado. Era ligera, demasiado ligera para ser un cofre de valor. Pero al sostenerla, sintió un calor sutil recorrerle las manos, como si la caja tuviera pulso. Por un segundo pensó en abrirla, pero algo la detuvo, un instinto profundo, una voz interna que decía, «No aquí, no todavía». La guardó dentro del abrigo y salió de la cabaña. Afuera, el bosque parecía diferente. Los árboles ya no se movían con el viento, el aire estaba quieto, expectante. Incluso la luna había subido más, bañando todo con una luz plateada. Caminó de regreso lentamente, aunque el camino no parecía el mismo. Cada paso la llevaba a recuerdos que creía enterrados. La primera vez que conoció a Julián, el día de su boda, la promesa que él le hizo junto al río. «Si alguna vez me pierdes, búscame en la luz». Llegó a casa cerca de la medianoche. Cerró la puerta, encendió una lámpara y dejó la caja sobre la mesa. La miró largo rato. Por fuera no tenía nada especial,
pero algo en ella la inquietaba, como si contuviera una historia esperando ser escuchada. Clara pensó en abrirla, pero sus manos temblaban. En vez de eso, se preparó una taza de té y se sentó frente a la ventana. La luz del bosque seguía ahí, fija, inmóvil, brillando entre los árboles. Era imposible que aún estuviera, pero lo estaba. Y fue entonces cuando comprendió que esa noche no era una coincidencia. Algo la había llevado hasta esa caja, algo que tenía tanto que ver con su pasado, como con lo que aún estaba por venir. Dejó que el vapor del té le empañara los ojos, cerró los párpados y se permitió llorar. No por tristeza, sino por esa sensación extraña de estar al borde de algo importante, de un cambio. Cuando finalmente se levantó, guardó la caja en un cajón y se fue a dormir. Pero mientras el sueño la envolvía, escuchó un sonido que la hizo abrir los ojos de golpe. Un tic-tac suave, regular, que provenía del cajón. Clara se incorporó, el corazón acelerado. La caja no tenía relojes, ni mecanismos, y sin embargo, sonaba. Se acercó lentamente, como si el aire se hubiese vuelto pesado. Abrió el cajón. La caja seguía allí, intacta. El lazo azul brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. Y entonces, justo antes de que el sonido se detuviera, escuchó algo más. Una voz, apenas un susurro, que parecía provenir desde dentro. «Sigue la luz, Clara». El tic-tac cesó. La habitación volvió al silencio. Ella retrocedió un paso, paralizada. No sabía si lo había imaginado o si realmente había escuchado esa voz. Pero lo que sí sabía era que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. Porque cuando el alma toca algo que no puede explicar, no hay regreso posible. Clara no durmió esa noche. El reloj del pasillo marcaba las 3 de la madrugada cuando se levantó otra vez. Afuera, la niebla cubría todo como una manta viva. Dentro, solo el sonido de su respiración llenaba el espacio. La caja seguía sobre la mesa, inofensiva, pequeña, pero imposible de ignorar. El lazo azul parecía moverse apenas con la luz del candil, como si tuviera vida propia. Tomó aire, se acercó y la tocó con la punta de los dedos. Estaba tibia. Eso fue lo que más la desconcertó. El metal no debería tener calor. «Esto no puede ser real», susurró. Buscó una llave, una tijera, cualquier cosa que pudiera cortar el lazo, pero algo dentro de ella le dijo que no debía forzarla. Así que se limitó a observarla. El tic-tac había cesado, pero en su mente el sonido seguía resonando, como un eco que se metía en los sueños y los confundía con recuerdos. Se sentó frente a la mesa y comenzó a hablar en voz alta, como si la caja pudiera escucharla. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». El silencio respondió. Sin embargo, mientras hablaba, se dio cuenta de que no era la primera vez que sentía esa presencia. Desde la muerte de Julián, había tenido la sensación de que algo la acompañaba. No un fantasma, sino una energía, una calma que aparecía justo cuando el dolor amenazaba con destruirla. Cerró los ojos y recordó el día del funeral. Las flores blancas, el olor a madera nueva del ataúd, las manos frías de la gente abrazándola sin saber qué decir. En ese momento, lo único que deseó fue desaparecer, y de alguna manera lo había hecho. Desde entonces, Clara no vivía, solo se mantenía en pie. Pero esa caja parecía tener un propósito. Decidió esperar a la mañana. Tal vez la claridad del sol disipara la locura de la noche. El amanecer llegó con un cielo gris, como si el día también dudara en despertar. Clara preparó café y se sentó junto a la ventana. La luz del bosque había desaparecido, pero su recuerdo seguía latiendo en el fondo de sus pensamientos. No sabía si aquello había sido real o producto de su mente cansada, pero algo dentro le decía que debía volver al bosque. Antes de salir, tomó la caja y la guardó en el bolsillo del abrigo.
El lazo azul sobresalía un poco, moviéndose con el viento como una pequeña bandera de algo olvidado. El bosque estaba distinto a la noche anterior, más claro, más sereno. El sonido de los pájaros llenaba el aire, y los rayos del sol se filtraban entre las ramas como si el mundo quisiera mostrarle su mejor cara. Caminó siguiendo el mismo sendero, memorizando cada raíz, cada piedra. Al llegar al claro, notó algo que no había visto antes. Sobre la puerta de la cabaña había un grabado cubierto de moho y polvo. Lo limpió con la mano. Eran palabras apenas legibles. Tiempo no cura, pero enseña. La frase la estremeció. Pensó en Julián, en cómo él siempre hablaba del tiempo, de cómo cada segundo era una oportunidad para aprender, incluso del dolor. Entró. El interior estaba igual, pero algo había cambiado. En la mesa donde la noche anterior no había nada, ahora había un pequeño cuaderno abierto con una hoja escrita. Clara lo tomó con cuidado. La letra era elegante, de trazos finos, antigua. El texto decía: si has llegado hasta aquí es porque el tiempo te ha elegido. Dentro de la caja no hay oro ni gemas. Hay algo mucho más valioso. La medida del amor que fuiste capaz de dar. Clara sintió un nudo en la garganta. Abrió la caja. Dentro había un reloj de bolsillo, dorado, con el cristal ligeramente roto. Nada más, pero cuando lo sostuvo, el reloj comenzó a latir. Tac, tac, tac. No era un sonido mecánico, sino un pulso vivo como el de un corazón. La aguja se movía hacia atrás. Ella lo observó fascinada. El reloj parecía revertir el tiempo, minuto a minuto, como si quisiera devolverle algo perdido. Entonces escuchó una voz. No era la suya, no provenía del bosque ni de la cabaña, venía de dentro del reloj. «Clara, ¿recuerdas nuestro último día juntos?» Soltó el reloj. Cayó al suelo, pero no se rompió. El sonido siguió. «Julián», susurró ella, temblando. El silencio volvió. Solo el viento respondió, entrando por las grietas de las paredes. Clara se agachó, lo tomó y lo llevó al pecho. El reloj dejó de retroceder. En la esfera, en lugar de números, ahora había imágenes. Pequeñas escenas, borrosas, como fragmentos de recuerdos. Ella riendo, él tocando la guitarra, los dos caminando junto al río donde se conocieron. Cada segundo que pasaba, el reloj mostraba una imagen distinta. Y Clara comenzó a llorar. Lloró por todo lo que había olvidado, por todo lo que el dolor le había robado. Las imágenes se detuvieron en una última escena. Julián, sonriendo, extendiendo la mano hacia la cámara. Luego, la voz volvió a escucharse. «No me busques más en el pasado, Clara. Yo estoy en cada segundo que decides seguir viviendo». El reloj se apagó, el cristal se volvió opaco, y al mismo tiempo el lazo azul se deshizo, cayendo al suelo como si hubiera cumplido su propósito. Clara permaneció de rodillas, abrazando el reloj. El bosque entero parecía contener la respiración. El viento cesó. Incluso los pájaros callaron. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz, una paz tan profunda que dolía. Se levantó despacio, guardó el reloj en el bolsillo y miró al cielo. Las nubes se abrían y un rayo de sol iluminó el claro. Allí comprendió lo que el mensaje quería decir. El tiempo no cura, pero enseña, porque no se trataba de olvidar a Julián, sino de aprender a recordarlo sin que doliera. Salió de la cabaña con pasos firmes, dejando atrás el eco del tic-tac. El bosque, que la noche anterior le había parecido un laberinto oscuro, ahora se sentía como un viejo amigo que la guiaba hacia casa. Al llegar a su cabaña, dejó el reloj sobre la repisa junto a una foto de los dos. El cristal del reloj, antes opaco, volvió a brillar un instante, solo un instante. Clara sonrió. Por primera vez no sintió vacío, sino gratitud. Había seguido una luz, y esa luz la había llevado de vuelta a sí misma. Durante los días siguientes,
Clara no se separó del reloj. No lo usaba como un objeto, sino como si fuera una parte viva de su alma. A veces lo sostenía mientras preparaba el café, otras mientras regaba las plantas que había dejado morir sin darse cuenta. Cada vez que lo tocaba, sentía un leve calor, un pulso que le recordaba que todavía quedaba algo dentro de ella que sabía amar. No volvió a escuchar la voz de Julián, pero sí notó algo distinto. El tiempo, que antes era un enemigo lento y cruel, ahora parecía tener otro ritmo. Las mañanas no dolían tanto. Los atardeceres ya no traían ese silencio que le aplastaba el pecho. Y sobre todo, el bosque había cambiado. Cada día, al mirar desde la ventana, veía cómo la luz se filtraba entre los árboles de forma diferente, como si el bosque respirara con ella. A veces creía ver el mismo destello que la había guiado aquella noche, pero ahora no la llamaba, la acompañaba. Una tarde, mientras recogía leña, escuchó un ruido entre los matorrales. Pensó que era el viento, pero entonces vio a una niña, pequeña, con un abrigo rojo y el rostro pálido, como si se hubiera perdido. —¿Estás bien? —preguntó Clara. La niña asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. —No encuentro a mi mamá. Clara dejó todo y se acercó. —Tranquila, cariño. Vamos a buscarla juntas. La tomó de la mano y mientras caminaban por el sendero, sintió algo extraño. El reloj, dentro de su bolsillo, comenzó a latir de nuevo. Cada vez que la niña hablaba, el tic-tac se hacía más fuerte. —¿Cómo te llamas? —preguntó Clara. —Lucía —respondió la niña—. Vine con mi mamá a dejar flores al río, pero ella se fue al coche y yo no la encontré. Clara apretó su mano con ternura. El río, justo el mismo donde ella y Julián habían hecho su promesa. Sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Caminaron durante casi media hora hasta llegar al claro donde el río serpenteaba entre las piedras. Allí, una mujer lloraba, desesperada, llamando el nombre de su hija. Cuando vio a Clara con la niña, corrió hacia ellas, abrazándola con fuerza. —Gracias, señora, gracias. No sé qué habría hecho si... Las palabras se le cortaron. Clara sonrió suavemente. —No tiene que agradecerme. Solo la encontré siguiendo una luz. La mujer la miró confundida, pero antes de poder responder, algo dentro del reloj brilló. Una luz azul, tenue, salió por una grieta del metal, iluminando el rostro de Lucía. La niña, fascinada, tocó el reloj con un dedo. —Es bonito. Clara asintió. —Sí, pero no mide el tiempo, mide lo que sentimos. La madre abrazó a su hija, temblando, y en ese momento Clara comprendió que ese era el verdadero propósito de la caja, no guardar el amor perdido, sino multiplicarlo. Cada vez que alguien encontraba un poco de esperanza, el reloj respondía. Esa noche, Clara volvió al bosque sola, no por tristeza, sino por necesidad. Quería entender. El aire estaba frío, pero el cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Se detuvo en el claro donde había encontrado la caja y la cabaña, pero esta vez ya no estaba. Solo quedaban restos de madera podrida y un círculo de tierra quemada. Se arrodilló. —¿Qué eres? —susurró. —Soy lo que recuerdas —respondió el viento. O al menos eso creyó oír. De pronto, el reloj comenzó a marcar una hora exacta, 11:40, el mismo momento en que había salido de casa aquella primera noche. La aguja se detuvo, y en el cristal apareció una última imagen. Julián de espaldas, caminando entre los árboles, mientras la luz lo envolvía. —Gracias —dijo Clara en voz baja—. Ya entiendo. El reloj dejó de latir, el brillo desapareció, y sin embargo, dentro de ella, algo seguía vivo. Con el paso de los días, Clara empezó a salir más, a hablar con los vecinos del pueblo, a visitar la plaza donde solía ir con Julián. La gente la miraba con sorpresa. Su rostro había cambiado. Ya no llevaba el peso de la sombra. Tenía una mirada serena,
como quien ha aprendido a perdonar al destino. Una tarde un joven del pueblo se acercó a ella mientras regaba las plantas. «Disculpe, señora, ¿usted es la que encontró a la niña perdida?» «Sí, fui yo. Mi abuela siempre decía que el bosque tenía un espíritu que guía a los corazones rotos. Tal vez usted lo vio». Clara sonrió. «Tal vez. O tal vez el espíritu estaba dentro de nosotros todo el tiempo». El muchacho asintió, sin entender del todo, y se fue. Ella lo observó marcharse y luego miró el reloj sobre la mesa. Ya no brillaba, ya no latía, pero seguía marcando 1 hora, 11:40, detenida, como un recordatorio eterno. Esa noche escribió en su diario por primera vez desde la muerte de Julián. «Hoy entendí que la vida no se trata de llenar el tiempo, sino de escucharlo. Cada segundo puede ser una oportunidad para amar otra vez, incluso cuando creemos que ya no queda nada». Al cerrar el cuaderno, vio por la ventana un último destello. No era la misma luz del bosque, era más cálida, más suave, y supo que no necesitaba seguirla, porque ahora la llevaba dentro. El verdadero tesoro no estaba bajo las tablas de una cabaña olvidada, estaba en su capacidad de mirar al dolor y convertirlo en algo luminoso. Eso, pensó, ningún oro podría comprarlo jamás. El invierno comenzaba a desvanecerse. El bosque se llenaba de nuevos brotes verdes, y el aire, aunque aún frío, traía un aroma a renovación. Clara sentía que la vida, por fin, respiraba con ella. Había aprendido a convivir con el silencio sin que doliera, a mirar el vacío sin miedo. El reloj seguía sobre la mesa, inmóvil, pero no muerto. Era como una cicatriz, una prueba de que algo había ocurrido, y que de algún modo eso la había salvado. Esa mañana, mientras tomaba café, escuchó un golpe en la puerta. Era Sofía, su vecina más joven, una mujer de poco más de 30 años que vivía al otro lado del sendero. Tenía los ojos hinchados y el rostro pálido. «Perdón por venir tan temprano», dijo con la voz quebrada, pero no sabía a quién más acudir. Clara la hizo pasar. «Siéntate, cariño. ¿Qué ha pasado?» Sofía respiró hondo, y sus manos temblaron al hablar. «Mi hijo, Santiago, murió hace 2 semanas». El silencio cayó como una piedra en medio de la habitación. Clara no dijo nada. Simplemente se acercó y la abrazó. El llanto de Sofía era el mismo que ella había conocido, ese llanto que no pide consuelo porque no lo hay. «No puedo dormir, no puedo comer», continuó Sofía. «A veces creo que lo escucho correr por la casa. A veces creo que lo veo». Clara la miró con ternura. «Lo ves porque él todavía vive en ti». Sofía negó con la cabeza. «No lo soporto. Si el tiempo no cura, ¿para qué seguir?» Clara sonrió levemente. «El tiempo no cura, Sofía, pero enseña». Sofía levantó la vista. «¿Enseña qué?» Clara se levantó, fue hasta la repisa y tomó el reloj dorado. Lo colocó sobre la mesa. «A escuchar lo que el amor dejó». Sofía lo observó, intrigada. «¿Qué es esto?» «Un recuerdo», dijo Clara. «O quizás una promesa», le pidió que lo sostuviera. Cuando Sofía lo tomó entre las manos, algo cambió en el aire. El metal volvió a calentarse, y el tic-tac que Clara no había escuchado en semanas reapareció. «Tac, tac, tac». Sofía abrió los ojos sorprendida. «¿Lo oyes?» Clara entonces, en la superficie del reloj, comenzó a formarse una imagen, difusa al principio, luego nítida, un niño pequeño corriendo entre flores, riendo, bajo un cielo azul. Sofía cubrió la boca con las manos, temblando. «Es él, es Santiago». El reloj latía al ritmo de sus lágrimas. No era magia, era memoria viva, y mientras ella lo sostenía, algo dentro de su pecho pareció abrirse, como una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. «¿Por qué me muestras esto?», susurró Sofía. Clara respondió con calma. «Porque el amor no desaparece, solo cambia de forma». El reloj se apagó.
El silencio volvió, pero Sofía ya no lloraba. Tenía una expresión diferente, la de alguien que por primera vez en días había respirado sin culpa. Esa noche, Clara salió al porche. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas. El viento soplaba suave, arrastrando el olor de los pinos y la tierra mojada. En el horizonte vio una luz que no venía del pueblo. No era el mismo destello del bosque, pero tenía algo familiar, un tono cálido, casi humano. Pensó en Julián, en el relojero, en todo lo que había pasado, y comprendió algo que antes no había visto. El tesoro no era solo suyo, era una semilla que debía pasar de mano en mano, de alma en alma, para que otros también recordaran cómo sanar. Así nació en ella una idea, una especie de propósito. Al día siguiente bajó al pueblo y habló con el párroco. Le pidió permiso para usar el viejo salón junto a la iglesia, abandonado desde hacía años. «Quiero hacer un lugar donde la gente venga a recordar, no a olvidar», le explicó. El hombre la miró sorprendido. «¿Un lugar para recordar?», Clara asintió. «Sí, un sitio donde las personas puedan traer algo de quienes amaron. Una carta, una fotografía, una historia, y dejarla allí, para otros». El párroco sonrió con tristeza. «Eso suena como un templo del tiempo». Clara sonrió también. «Eso mismo pensé». Durante las semanas siguientes, el viejo salón se llenó de vida. Vecinos del pueblo y gente de otras aldeas comenzaron a visitarlo. Al principio, tímidos. Dejaban flores, retratos o pequeñas notas escritas con temblor en la letra. Algunos lloraban, otros sonreían, pero todos salían más ligeros. Clara había creado algo más grande que ella. Un espacio donde el dolor encontraba sentido. Un lugar donde el amor, aún después de la pérdida, seguía teniendo voz. El reloj dorado reposaba sobre una mesa, en el centro del salón, rodeado de velas. Ya no brillaba. Pero de vez en cuando alguien depositaba algo con el corazón abierto, el lazo azul que lo rodeaba se movía levemente, como si el tiempo mismo respirara. Sofía iba todos los días, no para llorar, sino para leer las cartas que otros dejaban. Decía que, entre tantas historias, había encontrado la fuerza para seguir. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Sofía se acercó a Clara y le entregó una pequeña caja de madera. «Quiero dejar esto aquí». Dentro había un dibujo hecho por su hijo, Santiago. Una casa, un río y un reloj dorado. Clara lo tomó entre las manos, emocionada. «Gracias», susurró. Sofía sonrió. «No me des las gracias a mí. Dáselas a la luz que me trajo hasta ti». Clara levantó la vista. Por la ventana del salón, entre los árboles, un destello cruzó el aire. Uno solo, breve. Y en ese instante entendió. Los milagros no desaparecen, solo cambian de dirección. Esa noche, de regreso a casa, Clara encendió una vela y dejó el reloj sobre la mesa. Ya no esperaba que hablara, ni que mostrara imágenes. Pero mientras escribía en su diario, escuchó algo, apenas un susurro casi imperceptible. «Gracias, Clara», sonrió. No buscó de dónde venía la voz. Sabía que no hacía falta. El bosque, el reloj, Julián, todo formaba parte del mismo hilo invisible que une las almas que se niegan a rendirse. Y en ese silencio lleno de significado, comprendió que lo que había encontrado aquella noche no era un tesoro perdido, sino el sentido mismo de seguir viva. Los años pasaron como hojas que caen sin hacer ruido. El bosque cambió de estaciones 1000 veces, pero su voz seguía siendo la misma. Un susurro de vida que nunca muere. Clara envejeció sin prisa, con el alma en paz. Sus manos, antes temblorosas por la tristeza, se habían vuelto firmes de tanto consolar a otros. El cabello, ahora blanco, le caía sobre los hombros como una corona de invierno. Cada mañana, antes de que el sol tocara la ventana, encendía una vela frente al reloj dorado. El lazo azul, aunque viejo, seguía atado. Nunca volvió a escuchar su voz,
ni a ver destellos en el bosque, y sin embargo, jamás volvió a sentirse sola. El templo del tiempo había crecido más de lo que imaginó. Ya no era solo un salón con cartas y retratos, era un refugio para los que necesitaban creer en algo. Gente de otras aldeas viajaba durante horas solo para dejar una historia, una oración o un pedazo de su pasado entre las paredes que olían a cera y esperanza. Clara escuchaba a cada uno con paciencia, sabía cuándo hablar y cuándo callar. Había aprendido que el silencio, a veces, es la voz más sabia. Un día, una joven de nombre Alma llegó con los ojos hinchados de tanto llorar. «Mi madre murió hace un mes», dijo. «No puedo aceptar que ya no esté». Clara la miró con ternura. Cuando el amor es verdadero, no desaparece, solo cambia de lugar. La muchacha bajó la mirada. «Pero no siento nada. Es como si todo se hubiera apagado». Clara tomó sus manos y se las llevó al pecho. «Entonces ven mañana. Cuando el sol caiga, el bosque te mostrará algo que tus ojos no pueden ver ahora». Alma la miró confundida, pero asintió. Esa noche el viento soplaba entre los árboles con un rumor de hojas antiguas. El bosque, iluminado por la luna, parecía guardar un secreto. Clara caminaba despacio, acompañada por el sonido de su bastón sobre la tierra. El reloj dorado colgaba de su cuello, brillando débilmente con cada paso. Cuando llegó al claro, encontró a Alma esperándola. La muchacha temblaba, no por el frío, sino por la mezcla de miedo y fe. «¿Y ahora qué hago?», preguntó. Clara le sonrió. «Cierra los ojos. Escucha». El silencio las envolvió. Y entonces, muy lejos, entre los árboles una pequeña luz apareció, titilante, viva, como aquella que una vez había guiado a Clara. Alma la vio y dio un paso adelante. «¿Qué es eso?». «Es tu recuerdo llamándote», susurró Clara. «Síguelo». La joven se adentró en el bosque. La luz la guió hasta una roca cubierta de musgo. Allí, un pañuelo blanco descansaba sobre la piedra. Lo tomó con manos temblorosas. Era el pañuelo de su madre. Alma cayó de rodillas, llorando, no por dolor, sino por la dulzura del encuentro, porque en ese instante comprendió que las despedidas no son finales, sino comienzos disfrazados. Clara la observaba desde lejos, con una sonrisa suave. El reloj, en su pecho, volvió a latir una vez más, solo una, y luego se detuvo. Los días siguientes, Clara se sintió más cansada que de costumbre. Sus pasos eran lentos, su mirada más profunda. Sabía que el tiempo, ese viejo amigo, la estaba llamando. Una tarde se sentó frente al fuego y escribió su última carta. «Si alguien encuentra este reloj, sepa que no mide los segundos, sino las almas. Fue creado para quienes olvidaron cómo amar. No lo busques, deja que te encuentre, porque cuando sigas la luz correcta, descubrirás el único tesoro que ningún oro puede comprar». Dejó la carta junto al reloj y salió al porche. El bosque estaba en silencio. El cielo, rojo como un corazón al atardecer. Clara respiró hondo y sonrió. «Gracias, Julián», susurró, «por esperarme en cada destello». Esa fue la última vez que la vieron. Cuando los aldeanos entraron a su casa al día siguiente, encontraron la mesa ordenada, la vela aún encendida y el reloj sobre la carta. El lazo azul se había deshecho, flotando como una cinta ligera sobre el aire. Sofía fue la primera en leer la nota. Lloró, pero no de tristeza. Sabía que Clara no se había ido. Solo había seguido la luz una vez más. Desde entonces, el templo del tiempo se convirtió en un lugar sagrado. Cada año, el mismo día, una luz aparece en el bosque, guiando a quienes han perdido algo. Dicen que, si la sigues, puedes escuchar una voz que susurra entre los árboles. No busques oro, busca lo que te haga brillar por dentro. Y allí, entre raíces y recuerdos, la historia de Clara sigue viva. Porque ella no solo encontró un tesoro,
se convirtió en uno. A veces, lo más valioso no se encuentra en cofres ni bajo la tierra. Está en las huellas que dejamos en los demás, en las miradas que curan, en los silencios que acompañan. Clara siguió una luz, y sin saberlo, encendió muchas más. Transformó su pérdida en esperanza, su dolor en refugio. Y en ese acto sencillo, seguir un destello en medio de la oscuridad, encontró el tesoro que ningún oro puede comprar. La paz de haber amado sin miedo. Porque todos, en algún momento, somos viudas de algo, de un amor, de un sueño, de una parte de nosotros mismos. Pero mientras quede una chispa, una memoria, una razón para seguir, la vida siempre encontrará la forma de volver a brillar. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite recordar que el tiempo no destruye, enseña. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves hoy? Tal vez, esta noche, una pequeña luz también te esté esperando en el camino.